Iniciar la grabación. Vale, comienza a grabar. Bueno, llegamos, creo recordar, el viernes pasado a ver los juegos de suma nula y el equilibrio en as. Os recuerdo, para un juego con unas tablas como estas, eran juegos no posicionales, es decir, en los cuales los dos jugadores hacen una elección y hacen su jugada a la vez, sin saber lo que el otro va a hacer, ¿vale? Y las tablas nos dan el beneficio o perjuicio que tiene cada jugador cuando él hace una jugada y el otro hace cierta jugada. A1, por ejemplo, A juega A1 y B juega B1, entonces A tiene una ventaja de 4 puntos. Si A juega A1, B juega B2, entonces A tiene una desventaja de 1 punto, menos 1. Y así sucesivamente, entonces tenemos tablas para A y tablas para B, ¿vale? Como os recuerdo, es un juego de suma no nula. Una tabla no es necesariamente igual a la otra traspuesta y cambiaba de signo. En los juegos de suma nula, recordad que lo que había, por ejemplo, digamos, en esta casilla, tenía que ser igual a lo que había en esta otra casilla cambiada de signo, que en este caso lo es. Pero en general, en principio, a ver, perdón, esto es de suma, no, es que estoy en el de suma nula. Efectivamente, las tablas son opuestas y cambiadas de signo, ¿vale? Y, o sea, lo que gana uno en una jugada es lo que pierde el otro en la otra jugada. Y entonces aplicaba el criterio minimax, es decir, para cada jugada que puede hacer un jugador, se hallaba el mínimo, lo máximo que puede perder. Y una vez hecho esto, para cada jugada, se hallaba el máximo. O sea, esto jugaba a minimizar las pérdidas, hacer que las pérdidas sean las menores posibles. Aquí lo mismo, lo más que puede llegar a perder son 4, lo más que puede llegar a perder son 2, lo más que puede llegar a perder son 3, ¿vale? Y de esto otro, ¿qué debería hacer? Pues jugar B2 para tratar de perder solamente 2, en lugar de 4 o 3. Bien. Y vimos lo del equilibrio en as cuando no había equilibrio en as, que os recuerdo, era cuando un jugador ha elegido su jugada, se ve cuál es la jugada del otro que le conviene a él y se marca con un círculo. Puede haber más de uno, porque aquí podría haber un -2 y aquí podría haber otro -2, por ejemplo, ¿vale? Lo mismo hace el otro jugador. Y si hay alguna casilla en la cual los círculos coinciden, aquí los círculos los tenemos en A2B1 y aquí en A3B2, que no es la misma jugada, por tanto no existe punto de equilibrio en as en esto. Y sin embargo, en juegos de suma no nula, en los que no se pueda alcanzar el equilibrio de Nash en una partida, sí que está el teorema ese que os dije, que jugando repetidamente, cambiando las elecciones de cada jugador, es decir, no haciendo siempre la que dice el minimax, existe una cadena de probabilidades que lleva a un equilibrio de Nash global para los dos. Y ahora pasábamos a juegos de suma no nula, y aquí os recuerdo, estábamos en el dilema del prisionero. Los dos que han sido encarcelados, y como la policía no tiene pruebas materiales, entonces les ofrecen a cada uno de ellos confesar el crimen, es decir que lo ha hecho el otro, ¿vale? Y entonces si A calla y B calla, ¿vale? Si los dos se callan, entonces son encarcelados 1 año. Si A calla pero B confiesa echándole la culpa, entonces A es encarcelado 9 años. Si A confiesa pero B calla, entonces A sale a la calle. Y si A confiesa y B confiesa, entonces se les pone una pena más leve a los dos, de 6 años a cada uno, ¿vale? Bueno, pues con esto vimos que no había, no sé si terminar. Ahora se va a poner el vídeo, pero no sé si poner el vídeo del dilema del prisionero o explicar primero lo que queda, que es el equilibrio de Pareto, ¿vale? Casi que voy a empezar por aquí y luego vemos los dos vídeos a la vez, ¿vale? Bueno, aparte del criterio de optimalidad de Nash, que expliqué el otro día, está también otro criterio diferente, que es el de Pareto. Y este vale para juegos de suma no nula. Se basa en encontrar la solución que más satisface a ambos jugadores simultáneamente
Y para ello se ve que sí es posible que ambos se muevan a un punto del juego en que sus ganancias aumenten a la vez. O sea, lo que yo quiero es, estoy haciendo yo esta jugada y el otro otra jugada. Esto va a representar jugadas, la de una y la del otro. Y yo voy a poner aquí cuánto gano yo y cuánto gana el otro. Entonces la idea es, haciendo una cierta jugada, yo tengo una ganancia y el otro tiene otra ganancia. ¿Vale? ¿Hay alguna jugada que sea mejor para los dos? Es decir, en la que yo ganaría más y el otro también ganaría más. ¿Vale? Claro, ¿cómo vamos a hacer esto? Fijaros, yo tengo aquí, voy a hacer un diagrama de la siguiente forma. Jugador A, puntuación obtenida, y jugador B, y puntuación obtenida. ¿Vale? Esto va desde la menor puntuación a la mayor. Es decir, el jugador A lo representamos aumentando su puntuación así y el jugador B también aumentando su puntuación de menor a mayor. Supongamos que yo estoy aquí. Para esta jugada A tiene esta puntuación y B tiene esta otra puntuación. ¿Vale? ¿Hay alguna jugada mejor para los dos? Si hubiera alguna jugada mejor para los dos, si la hay, deberá estar más a la derecha porque A aumenta y más hacia arriba porque B aumenta. ¿Vale? Por entonces la idea precisamente es esa. El conjunto de Pareto es el conjunto de los puntos en los que no tienes a nadie más a la derecha y más hacia arriba. O sea, no tienes otra jugada que puedas encontrar en esta área de aquí. Entonces el criterio es, yo cojo un punto del juego, me pongo ahí y trazo este cuadrante y miro a ver si aquí queda algo, ¿vale? ¿Queda algo? Si queda algo, esa jugada sería mejor y por tanto sería ella la que forma parte del conjunto de Pareto y no esta. Si no queda nada ahí, entonces esta pertenece al conjunto de Pareto, en el que puedan haber, como vamos a ver, varias jugadas, ¿vale? Un detalle, si yo tengo una jugada, a ver, si yo tengo esta jugada y tengo esta otra jugada aquí, ¿vale? Entonces eso no es del conjunto de Pareto, ¿vale? A ver, bueno, no es, vamos a ver. Hay otra en la que, bueno, no es, sí es, quiero decir, esta de aquí hace aumentar la ganancia para A, pero no la hace aumentar para B, es decir, la deja constante. Entonces, respecto al anterior, HA aumenta, pero HB se queda igual. Entonces no es el conjunto de Pareto, porque han de aumentar ambas simultáneamente. ¿Vale? Esa es la definición que dice aquí. La solución que más satisface. Es posible que ambos se muevan a un punto del juego en que sus ganancias aumenten a la vez. ¿Eh? No. No tienen que pregunte a vuestro compañero para los de casa. ¿Pero tienen que aumentar en la misma cantidad? No. Tienen que aumentar simplemente. Que aumenten para los dos. La cantidad que sea, para cada uno. ¿Vale? No necesariamente la misma. Bueno, entonces, vale, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace para determinar esto? Pues se hace gráficamente. Concretamente, lo que se hace es una tabla para A y otra tabla para B. Pero esta vez la tabla para B es mejor no dibujarla traspuesta, como hacíamos con los juegos hasta ahora. No dibujarla traspuesta, sino dibujarla en el mismo orden. Quiero decir, la tabla para A dibujas A en columnas y B en filas. Bueno, pues en la tabla para B también haces lo mismo. Dibujas A en columnas y B en filas. Ahora os diré por qué. Tener un poco de cuidado al llenarla, eso sí. ¿Pero por qué? Pues porque ahora para representarla vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a coger este punto y su homólogo en la otra tabla. Y eso van a ser las coordenadas con las que voy a representar en el diagrama de valor. Esto sería 2, 1. Vale.
2, 1. Eso es este punto de aquí que estoy señalando con el cursor. Y eso lo marco, si acaso, como jugada A1, B1. ¿Vale? Ahora, A1, B2. A1, B2 es un 3, 2. Vale, 3, 2. Luego, este punto de aquí es el A1, B2. Y así sucesivamente. Por eso digo de dibujarlas no traspuestas para que se vea cada uno con el que le toca, cada uno con el que le toca. Y esto se representa en eje X y esto otro se va a representar en el eje Y, ¿vale? Si las ponéis traspuestas, pues bien, pero tened cuidado a la hora de representar que el de, por ejemplo, si las representáis traspuestas, este de aquí habría que cogerlo con este de aquí, y es un lío a la hora de representar, pero bueno, que tengáis claro cómo va. Bien, ¿veis claro que este es el diagrama que corresponde a esta tabla? Echad un vistazo. 2, 1, 2, 1, ¿vale? 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 4, 3. Ay, es verdad, sí, perdón, es este. Tienes razón. Vale. Luego que viene 5, 3, 5, 3. Ahora sí. Ahora viene 5, 4, 5, 4, ¿vale? Y ahora 6, 3, 6, 3. Ops, ¿vale? Y ahora ya 1, 2, 1, 2, ¿vale? Tercera línea. 2, 4, 2, 4 y 5, 1, 5, 1, ¿vale? Ya los tenemos todos representados. Bien, pues ahora, para determinar cuáles forman parte del conjunto de Pareto, en cada uno de ellos yo voy a situar un cuadrante. Es decir, voy a hacer como si, vamos a coger una línea azul, por ejemplo. Entonces yo cojo este punto y pongo un cuadrante ahí. Y digo, en el interior de este cuadrante, el interior, no en la frontera, sino en el interior. ¿Quedan puntos? Sí, quedan 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Luego ese punto no es el conjunto de Pareto. No, es que queden dentro. Sí, estrictamente dentro. Porque si no quedan dentro, si quedan en la frontera, quiere decir que uno de ellos, un jugador habría aumentado, pero el otro no, se habría quedado igual. Y hemos hablado de simultáneamente. Este de aquí. No, ese lo acabo de tachar porque digo, he puesto en el cuadrante para determinar si es o no del conjunto de Pareto. No, no pertenece porque le quedan muchos dentro de su cuadrante, por eso lo tacho. No, tengo que hacerlos todos, uno por uno. Da igual por cuál empiece. O sea, sí, efectivamente. ¿Por qué he empezado por ese? Pues porque sí, pero el que te dé tienes que poner el cuadrante en todos y cada uno y entonces determinar para cada uno si es o no. Y cuando ya lo sabes, pues lo dejas o lo tachas. Cuadrante aquí. Evidentemente le quedan este y este. Vale, ese tampoco. Cuadrante aquí. ¿Vale? Aquí no le queda nada, efectivamente. Luego este me vale. ¿Vale? Este de aquí me vale. Aquí también cuadrante, no le queda nada por aquí, este me vale. Este también está claro que me vale. Este de aquí no me vale. ¿Por qué? Porque al poner cuadrante me queda este. Y ahora estos de aquí del interior está muy claro que tampoco, ¿vale? Este de aquí, por ejemplo, dejaría a este. Este de aquí, ese de ahí, vamos a ver, y ahora, una vez los tenéis y tal, este de ahí, en principio dirías, pues parece que sí. A ver, está en el... No es exactamente por el de abajo. El problema de este, ¿vale? Esto con todos estos, ¿vale? Este tampoco está claramente, ¿vale? Entonces tenemos 1, 2, 3 de aquí, ¿vale? Y este de aquí, ¿qué hacemos? Este de aquí depende de lo que consideremos conjunto de Pareto. En principio, se considera que deben estar en la envolvente convexa del conjunto también, ¿vale? Si no, tampoco los considero. Pero
dependiendo de si está, vamos a ver, el asunto es, entre el 5 y 6, yo puedo tener alguna ganancia intermedia, es decir, el jugador A puede tener ganancia 5, lo que sea, o no. Mira las tablas, no hay ningún 5, lo que sea, ¿vale? Entonces, en principio no puede. Por tanto, esta jugada, la siguiente jugada mejor sería esta o esta. En ese caso sí se le consideraría del conjunto de Pareto. Pero es que hay juegos en los cuales estas tablas de ganancia pueden modularse con valores intermedios. Por ejemplo, juegos como uno está apostando o jugando a la bolsa, entonces puede comprar 100 acciones, pero también puede comprar 105 o 110 o 107. En ese caso, solamente son del conjunto de Pareto los que se encuentran en la envolvente convexa. ¿Vale? A ver, por cierto, claro, estoy hablando yo aquí. ¿Sabéis qué es la envolvente convexa de un conjunto? Me lo temía. Vamos a ver, ¿sabéis qué es un polígono convexo, al menos? Bueno, yo tengo un polígono, ¿vale? Como este, no necesariamente regular, ¿vale? Se dice que un polígono es convexo si para cualesquiera puntos del polígono la recta que los une, el segmento que los une, queda dentro del polígono. Esto es convexo. Esto no es convexo, porque puedo encontrar aquí un par de puntos en que la recta que los une se sale, ¿vale? Entonces esto es convexo y esto es no convexo. A ver, en mis tiempos había una cosa que se llamaba EGB, enseñanza general básica, y eso era básica, pero te enseñaban estas cosas. Entonces, vamos a ver, la envolvente convexa es el mayor polígono convexo que contiene a un conjunto de puntos. O sea, yo tengo un montón de puntos por aquí, ¿vale? ¿Cómo los uno? De tal forma que el polígono los contenga a todos y sea convexo. Por ejemplo, si tengo un punto aquí, uniría este con este y este con, por ejemplo, con este, no, porque entonces aquí me quedaría un tramo no convexo. ¿Vale? Este de aquí, ¿con quién lo uno? ¿Vale? La idea es ir aumentando el tamaño del polígono hasta que los coja todos y no quede ningún tramo no convexo. Eso se llama la envolvente convexa de un conjunto de puntos. Entonces hay que buscar los que estén en la envolvente convexa y cumplan esta condición de aquí, que en este caso serían estos de aquí. Entonces los que están marcados con un circulito serían el conjunto de Pareto, ¿vale? Y la línea que los une, la línea del polígono, sería el frente de Pareto. El frente de Pareto solo se usa en juegos continuos, es decir, en que puedes variar constantemente la puntuación. Porque podrías también estar aquí, o estar aquí, o estar aquí, ¿vale? En general, en este juego que os he descrito con puntuaciones enteras, eso no es posible. Por lo tanto, hablamos del conjunto de Pareto y ya está, ¿vale? O sea, dibujamos un polígono que sea la envolvente convexa de todos estos puntos. Y el conjunto de Pareto es el conjunto de vértices de ese polígono que están más a la derecha y más arriba. Y aquí me ha apuntado explicar la regla del cuadrante, que era lo que os he dicho, de poner el cuadrante en uno y mirar que en el interior no quede nada. Bueno, pues ya tenemos esto de aquí. Ahora, ambos jugadores podrían decidir moverse a un punto del conjunto de Pareto. O sea, la idea de esto es, tú dibujas el conjunto de Pareto y entonces acuerdas con el otro jugador, igual que en el equilibrio de Nash les convenía moverse a los dos al equilibrio de Nash porque cualquier otra cosa a la larga les haría perder más. En el equilibrio de Pareto lo que ocurre es que cualquier otra cosa a la larga no les haría ganar más. No es que les haría perder, es que no les haría ganar más. Esta es la idea. Y de entre todos los conjuntos, de entre todos los puntos del conjunto de Pareto, ¿cuál es el mejor? Bueno, pues será el llamado punto eficiente, que es el punto del conjunto admisible más cercano al punto de utopía, que se define como el que daría máxima ganancia. Vamos a ver. Primero que nada, una vez hecho esto, vamos a determinar una cosa que se llama el punto de utopía. Punto de utopía es el que da máxima ganancia posible a cada uno, que no quiere decir a los dos a la vez. Vamos a ver, ¿cuál es la máxima ganancia que puede llegar a tener A?
el punto que está más hacia la derecha, o sea, 6. ¿Cuál es la máxima ganancia que puede llegar a tener B? El punto que está más hacia arriba, que es 4. Vale, pues el punto de utopía es 6, 4. ¿Vale? Ah, pero es que eso, ¿qué le ocurre a ese punto, al 6, 4? Que no está en las tablas del juego. No hay ninguna jugada del juego que te dé 6 y 4. Si miráis las tablas, no hay ninguna que os corresponde y de 6 y 4. Por eso se llama precisamente punto de utopía, porque no es en principio un punto alcanzable, es un punto deseable. Que puede ocurrir que sea alcanzable. O sea, es posible que en algunas tablas de algún juego el punto de utopía pues aparezca en la tabla. O puede que no. ¿Vale? En principio, en este de aquí el punto de utopía no aparece en las tablas. Entonces tú lo marcas. Y ahora dices, vamos a ver, del conjunto de Pareto, ¿cuáles son los mejores puntos? Si hay punto de utopía y pertenece al conjunto de Pareto, bueno, si hay punto de utopía en el juego, desde luego pertenece al conjunto de Pareto. ¿Por qué? Claro, porque es el que está, lógicamente, más a la derecha y más hacia arriba. Entonces, no hay otro que esté más hacia la derecha y más hacia arriba por definición. Así que si hay punto de utopía y pertenece al conjunto de... si hay punto de utopía, pertenece al conjunto de Pareto, si lo hubiera en el juego. ¿Vale? Y entonces ese sería el punto óptimo, ya está. No hay más que decir. Los dos jugadores deberían acordar jugar eso. Porque así ganarán los dos lo máximo que pueden. Ahora bien, que no pertenece al conjunto de Pareto. Entonces, ¿qué sería lo deseable? Buscar el o los puntos del conjunto de Pareto que estén lo más cercanos posible. ¿Vale? Que son estos dos de aquí, que se llaman punto eficiente. Puntos eficientes discretos, este y este. ¿Vale? Este de aquí que he marcado con circulito y este. Que están. ¿Por qué hay dos? Porque están a la misma distancia. Pueden darse casos en los cuales yo tengo aquí un punto de conjunto de Pareto, aquí otro y aquí otro. Pues un conjunto de Pareto, imaginemos así, por ejemplo, que es este punto, este, y el punto de utopía, imaginemos que lo tengo aquí. ¿Vale? ¿Cuál sería ahí? Primero, ¿cuántos puntos eficientes hay? Uno. ¿Por qué? Distancia aquí, 2 unidades. Distancia aquí, 2 unidades. Distancia aquí, raíz de 2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por tanto, este es el único punto eficiente que hay. Porque hay uno que es el que está más cerca y no hay otro igual de cerca. Pero en el ejemplo este de aquí, por ejemplo, hay dos que están a distancia 1 y están los dos igual de cerca. Entonces los dos son puntos eficientes. O sea, resumiendo, el punto de utopía siempre existe, tú lo puedes pintar. Y pertenece o no pertenece al juego. Si el punto de utopía pertenece al juego, es parte del conjunto de Pareto, por definición, y además es también el punto eficiente porque no hay nada más cercano a un punto que el mismo. Que el punto de utopía no pertenece al conjunto, como es este caso. Entonces hay que buscar aquellos del conjunto de Pareto que estén más cerca de él. Si hay varios que están igual de cerca, todos son puntos eficientes. Y si hay uno que es el que más cerca está y no hay otro a la misma distancia, ese es el punto eficiente. Si hay un punto eficiente, vamos a ver, si hay punto de utopía y pertenece al juego, hay que jugar a él. Si hay un punto eficiente y pertenece al juego, hay que jugar a él. Si hay más de un punto eficiente y los dos pertenecen al juego, cualquiera de los dos sería igualmente válido. ¿O no? Pregunta, ¿o no? Este caso de aquí exactamente. Hay dos que son puntos eficientes ambos porque están a la misma distancia, que es uno del punto de utopía. ¿Son igualmente válidos o no? Depende de quién quieres que... Claro, o sea, depende, porque no te sabes, compañero, depende de quién quieres que gane, ¿vale? Entonces, de este caso, en principio, vamos, serían desde el criterio de Pareto que busca la optimalidad conjunta,
son igualmente válidos. Desde el punto de vista del jugador A, lógicamente este punto es mejor, y desde el punto de vista del jugador B, este punto es mejor. Porque aquí el jugador A gana 6 y el otro 3, y aquí el jugador B gana 4, ¿vale? Y aquí 3, ¿de acuerdo? Bueno, se ve claro esto como, primero, se ponen las tablas no traspuestas, se llena el diagrama con los puntitos en cuestión y se hace la envolvente convexa. Y luego, para cada punto de la envolvente convexa, os he dicho que había que aplicar el criterio del cuadrante a todos los puntos, pero la verdad es que os podéis ahorrarlo aplicándolo solo a los de la envolvente convexa, porque al final también los tenemos que filtrar. Así que una vez tenemos la envolvente convexa, le aplicamos el criterio del cuadrante, vale, este vale, este vale, este vale también, ¿de acuerdo? Y este valdría por el criterio del cuadrante, pero no por la envolvente convexa. Un detalle. Si el juego permitiera variación continua, como esto que os he dicho antes, de apostar más o menos en variación continua, entonces este punto sí se podría considerar válido y encima, ¿vale? Sería punto, o sea, vamos a ver, en realidad es que te podrías mover por aquí, te podrías mover por la línea, y entonces el punto eficiente sería el centro de la línea. Este de aquí sería el punto eficiente continuo, supuesto que se te permitieran hacer jugadas intermedias. O sea, si estás en una tabla y dices, yo apuesto 3 y apuesto 4, pues esto es lo que hay. Pero si se permite apostar 3,25 o 3,30 o lo que sea, entonces podrías ir moviéndote por esta línea y encontrar esto. ¿Vale? Que es una posibilidad y muchas negociaciones concluyen así. Cada uno dice yo esto, yo lo otro y tal, vale, de todas nuestras posturas posibles en las que estamos dispuestos a ceder o no ceder, ¿cuál es la menos mala para nosotros? Para los dos en conjunto, esta. Vale, y ahora que estamos aquí, ¿estamos dispuestos a afinar un poquito más la propuesta? ¿Vale? Esto supongo que las negociaciones en la Unión Europea funcionarán como, vale, yo cuota agrícola de 36.000, de 30.000 toneladas, y el otro dice que no, de 40.000, y el otro dice que de 50, vale, nos quedamos en 40, bien. Oye, y ahora ya, ¿y si hacemos 38.000, 38.500? Jugamos un poquito más a afinar. Pero esto ya digo, es en caso de que se pueda ir a continuo. Y ahora, claro, ¿esto qué tiene que ver con el criterio de Nash? ¿Qué es mejor hacer al final? ¿Qué criterio es mejor aplicar? ¿El equilibrio de Nash o el equilibrio de Pareto? Para el dilema del prisionero, que ahora lo veremos con más detalle en vídeo, el equilibrio de Nash, recordad, era que ambos confiesen, lo que daba una utilidad de -6 para ambos. Ahora repasaré las tablas y lo mejor era eso. Sin embargo, el punto eficiente del conjunto de Pareto resulta ser que ambos callen, lo que garantiza utilidad de -1 para ambos. ¿Por qué? Porque el equilibrio de Nash jugaba a que no perdieran más. O sea, cada uno se mantenía en eso porque sabía que haciendo otra cosa podía perder más. Aquí es, digamos, el reverso, el criterio más optimista. Se juega a que los dos ganen lo más posible. Esto es un criterio más de cooperación que de confrontación. Y entonces, según eso nos convendría este, ¿no? Según eso convendría el equilibrio de Pareto, ¿o no? ¿Qué problema tiene la realidad? ¿Se os ocurre? Si yo estoy en un criterio de colaboración, yo asumo que voy a jugar esto y que el otro va a jugar también esto porque será lo mejor para los dos. Pero el otro dice, no, es que hay un punto que es mejor para mí. Así que sea mejor para los dos, a mí me importa un pito, yo voy a jugar a la mía. Y entonces, ¿qué se hace? En ese caso, si tú crees que el otro va a jugar a la suya, más vale ir al equilibrio de Nash. Las diferencias son, el punto de equilibrio de Nash, ningún jugador puede aumentar unilateralmente su ganancia. Si lo hace, a largo plazo acabará perdiendo. Con lo cual le conviene estar ahí, porque cualquier otra cosa, sabiendo cómo juega el otro, será peor. Así que me quedo aquí. Sin embargo, en cualquier punto del conjunto de Pareto, incluido el punto eficiente, no es posible aumentar simultáneamente las ganancias de ambos. Con lo cual, en general, el equilibrio de Pareto da mejores resultados en conjunto, si miramos el bien común. Pero en la práctica no se aplica porque no es estable. ¿Qué quiere decir? Si algún jugador lo abandona, puede aumentar su beneficio, tanto a costa del adversario como del bien común.
Por eso no, pero claro, a nivel del jugador eso no suele ser importante. Yo vengo a jugar aquí y a ganar, por tanto a mí me importa un pito lo que le pase al otro o lo que le pase al bien común. Entonces efectivamente lo abandona y el otro adversario no tiene más remedio también que abandonarlo, con lo cual van a caer, van a parar los dos al equilibrio de Nash. ¿De acuerdo? ¿Veis la idea de esto? Vale, pues voy a poner el vídeo y os voy a explicar el vídeo del problema del prisionero, del dilema del prisionero. A ver, para los de casa, tenéis el enlace en la página de la asignatura. Y casi que conviene que lo veáis en el enlace porque tiene los subtítulos en castellano y tal. Entonces voy a cortar aquí y voy a compartirlo de todas maneras, pero aún así, compartir aplicación pantalla. Tengo que compartir pantalla completa, ¿vale? Aunque haya efecto espejo, e irme a el vídeo de aquí para ponerlo. Bueno, el documental esto es algo que es largo y si tenéis interés, echar un vistazo que está muy bien. Y ahora, este. A ver, ¿estáis viéndolo? Sí, estáis viéndolo. Lo que pasa es que voy a intentar ponerlo a toda pantalla. Bueno, no acepto, pero no. Uy, se oye fatal, ¿eh? A ver, un momentito. Se oye entrecortado. De todas formas, lo estáis oyendo vosotros, no en absoluto. Casi mejor que leáis los subtítulos, ¿eh? Porque os enteraréis más. Y los de casa lo mismo, tratad de leer los subtítulos que será más fácil. Bueno, o sea, han sido arrestados por un delito menor, la policía piensa que cometió un delito pero no está segura de contar con la evidencia, entonces los aíslan a cada uno, ¿vale? ¿Qué? Sí, apagadla que está ahí en el este. Sí. Vale. Bueno, entonces, la policía necesita que confiese y los ponen en cuartos separados, ¿vale? Para ver si confiesan el delito. Ahí. Partner lets us know that you were the one who really did it, then you're going to have to go away for 3 years. They know that the police don't have any evidence, and if they both stay silent, then they will only go to prison 1 year each for the minor crime. If they both betray each other, then they'll both go to prison for 2 years each. Okay, each partner can do one of two things: stay silent, or staying silent would be cooperating, and betraying would be defecting. If they both stay silent, then they each stay in prison. If one betrays and the other stays silent, then the betrayer goes free and the silent spends 3 years in prison. If they both betray, then it's 2 years each. So what are they going to do? Well, they should cooperate. That's the best option for the group. If we add... Vale. Aquí tenéis las tablas a la vez para los dos. Voy a tirarlas un poquito para atrás, a ver si puedo. Ahí. A ver. Ahí que salga la tabla completa. Ahí la paro, ¿vale? Y por un pelo. Es difícil esto de ajustar debidamente. Ahí. Vale, ahí, justo. Bueno, no puedo. Vamos a ver, en rojo está la tabla para la señorita Red, Miss Red, ¿vale? Y en azul para Mr. Blue. Entonces, aquí tenemos, si ambos cooperan, 1 año de prisión para cada uno. Si Miss Red coopera y Miss Blue traiciona, Miss Blue sale libre
y a ella le ponen 3 años. Bueno, no son las mismas tablas exactamente que os he dado en la tal, pero básicamente, dependiendo de los números, es lo mismo. Aquí, si ella traiciona y él coopera, entonces ella sale libre con 0 y él tiene 3. Y al revés, si ella traiciona y él también, entonces 2 años para cada uno. ¿Vale? Entonces, ¿qué van a hacer? Si sumamos el bien común, que es lo que se pasa aquí, ¿cuántos años en total de prisión salen en cada una de las casillas? El número en negro que hay en el centro. 2, 1 y 1, 3 y 0, 3, 0 y 3, 3, 2 y 2, 4. Por tanto, ¿qué convendría? Convendría cooperar. ¿Vale? Uy, encima ahora. Vale, pero claro, vamos a verlo desde la perspectiva de... Claro, desde la perspectiva de ella... Vale, esto es lo que ella debería jugar si piensa que él va a cooperar o si piensa que la va a traicionar. ¿Vale? Si piensa que va a cooperar, entonces ella debería traicionarlo para salir libre. Y si piensa que va a traicionarla, entonces también debería hacer lo mismo para por lo menos tener 2 años, ¿vale? En vez de 3. ¿Veis claro la idea, no? Y ahora, claro, Azul piensa exactamente lo mismo. ¿Qué le conviene? ¿Vale? ¿Vale? Esas flechas indican a dónde tiende cada uno a moverse cuando piensa que el otro no va a cooperar. Porque hemos visto que la cooperación sería lo mejor, y es lo que sale según el criterio de Pareto. Pero si piensa que el otro se va a mover a una posición mejor para él, entonces dice, yo también me muevo. ¿Vale? Y al final, ¿a dónde van a parar? Pues evidentemente van a parar aquí a traicionar los dos. Ojo, ojo, ojo. Esto es porque cada uno no tiene ningún control sobre la opción del otro. Y esto eran, repito, juegos no posicionales sin información. Cada uno no tiene información del otro, ni puede comunicarle información al otro. Porque si puede, la cosa cambia mucho. Y ahora os voy a poner otro vídeo curiosísimo. Entonces, claro, individualmente están en peores condiciones que si ambos cooperan, claro. Pero como yo no sé si el otro va a cooperar, pues yo juego para mí y en paz. This situation is pretty made up, but it has some real-world analogs. A common example is with marketing. Let's say 2 cigarette companies, Red Stripe and Smooth Blue, are deciding how much money they should spend on advertising. If the product they make is identical to one another, advertising has a huge impact on sales. For simplicity, let's say their choices are to advertise a bunch or not advertise at all. And there's just 100... A ver, por si se nos ha pasado esto muy deprisa. 2 marcas de cigarrillos idénticas en todo. Excepto, claro, que son 2 marcas distintas, a una la llamamos rojo y a otro azul, ¿vale? Entonces, ¿qué pueden decidir? Pueden decidir hacer publicidad o no hacerla. Si hacen publicidad se gastan dinero en ella, lógicamente, pero incrementan sus ventas, ¿vale? Supongamos que hay cierto número de fumadores en la sociedad, digamos 100, que todos ellos fuman, ¿vale? Entonces, imaginemos que ninguno de los dos hace publicidad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creéis que va a pasar? Si las marcas son en principio iguales y ninguna de las dos hace publicidad, entonces la probabilidad de que te compre una cajetilla de una marca o de la otra es más o menos la misma. Así que esencialmente los dos ganarán lo mismo. Ahora la tabla se va a hacer cuando uno hace publicidad y el otro no, y cuando los dos la hacen. Esto es... Bueno, esto es azar con H, es azar, sin, ¿vale? Entonces cada uno gana $100, ¿vale? Vale, ¿esto de dónde sale? Supongamos que hacemos publicidad, entonces decimos, si hacemos publicidad el 80%, y el otro no, el 80% de la gente comprará mi marca
y el 20% seguirá comprando la otra porque, bueno, le da igual o no ve la publicidad o lo que sea, o no le influye, ¿vale? Entonces, cuando tendré, pues el que ha hecho publicidad ganará 80 por 2, 160, pero hay que quitarle los 30 que se ha gastado en publicidad. Y lo mismo en el otro caso, ¿vale? Estos serán 80 por... ¿Cómo que 156? A ver. El anunciante hace... Vamos a ver, a mí me salen 160, no sé por qué pone aquí 80 por 2, no, 100... A ver, creo que sigamos. Y ahí se queda con 130, ahora sí, vale, eso es. Vale, 160 menos 30, tal. Y el otro, $40 y no se ha gastado nada en publicidad. Lo mismo aquí. A ver, paro, dime. ¿Vale? O sea, supongamos que la publicidad cuesta 30. Entonces son los 80 que ha vendido por $2, 160, menos los 30 de publicidad, 130. ¿Y el otro cuánto? Los 20 que ha vendido por $2, 140 sin gasto en publicidad. Entonces, estas son las ganancias de cada uno. 100, 130, 40, 70 y 140, 40, 70. ¿Vale? Es el mismo, prácticamente es el mismo caso, ¿eh? Vale. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿qué les conviene? Les conviene 100 a cada uno, claro. O sea, hacer publicidad a los dos, porque así ganan 100 cada uno. De hecho, vale, esto podría ganar 130, pero si... ¿Qué ocurre? Aquí la cosa es distinta. ¿Por qué es distinta al caso anterior del prisionero? Claro, efectivamente, la diferencia es que aquí hay información. Una empresa sabrá lo que la otra hace. Entonces, evidentemente, a diferencia del preso en la cárcel, estas empresas sí que saben lo que la otra hace e incluso pueden hablar entre ellos. Entonces, ¿qué les va a convenir? Cooperar, pero ¿en qué sentido? Efectivamente, no hacer publicidad a ninguno de los dos. ¿Vale? Estas empresas pueden hablar, tratar de influir. Claro, cada uno debería convencer al otro de que no haga publicidad, pero no va a conseguir eso, salvo que él también ceda en no hacerla. Y entonces estamos en la situación esta de aquí. ¿Vale? O sea, veis cómo con comunicación el resultado no es el mismo. Sin comunicación habríamos ido a publicidad los dos, $70 cada uno. Con comunicación podemos pactar. Lo que pasa es que ahora es cuando entran, esos son exactamente los oligopolios. Y eso es lo que la Comisión de Defensa de la Competencia se supone que debería vigilar. Que no se haga ese tipo de cosas para pactar precios, pactar ausencias de publicidad o publicidad conjunta, digamos, o repartida, etcétera. Porque eso son lo que se llama prácticas anticompetitivas. Porque, claro, esto en realidad en detrimento de quién va, del consumidor, al final. ¿Vale? O no, va en detrimento del consumidor o no. En este juego idealizado, parece que no, yo pago $2 por cajetilla, pero ¿tú te crees que se van a quedar ahí? Cuando hemos visto que ganamos el máximo en esta situación, vale, ahora vamos a pactar los dos subir el precio. Obviamente. ¿Vale? Si cree que su oponente no va a anunciarse, es mejor hacer publicidad. Cuidado, y ahora, último caso. Sin información, pero jugamos varias veces seguidas. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Que la primera vez está sin información. ¿La segunda está sin información o no? No. Tienes por lo menos la información de lo que pasó la primera vez. Así que ya no da igual. ¿Eh?
For the prisoner's dilemma and other similar models, we're assuming they are rational agents. A rational agent is a hypothetical person that will always pick the option that they predict will work out best for them. They're not really thinking about the gains of someone else. Vuelve al concepto racional que vimos en el tema 1. Si se les considera como agentes racionales, olvídate de la cooperación. Cada uno va a tratar de conseguir su meta, independientemente de la de los demás. ¿Vale? Si no, entonces lo que pasaría es que estaríamos en un juego cooperativo y ya no tendríamos en realidad dos agentes racionales, sino los dos cooperando como uno solo. La función de optimización es distinta. But if you put real people in the prisoner's dilemma, people don't always defect like the model predicts. In one study, 40 people playing prisoner's dilemma games through a computer without ever meeting. Esto es real. Se puso a 40 personas a jugar al dilema del prisionero con un... o sea, se jugaba uno con uno, luego iba a jugar con el siguiente, a jugar con el siguiente, y así 40 veces, ¿vale? Sin ver al otro, en principio. O sea que sí que en realidad tenías información, pero no información fiable. ¿Por qué? Claro, porque te cambia el jugador, entonces la información de lo que ha pasado a ti te vale para el jugador con el que jugaste y se te dice que ya no va a ser el mismo, aunque no sepas quién es y no lo veas. Así que tampoco te vale. ¿Cuál sería entonces el comportamiento esperable? Pues que todo el mundo jugase siempre a traicionar. Que es lo mejor para cada agente racional en un juego único sin información, según hemos visto, ¿vale? Pero no pasa, no pasa. Sin jamás reunirse o hablar, ¿vale? Cooperated an average of 82% of the time. These people never cooperated. These people always cooperated. These guys cooperated on half of their games and everyone else. O sea que tienes un comportamiento en que hay ciertas personas que cooperan siempre, digamos el que se fía de que el otro va a cooperar también. Hay personas que traicionan siempre, el desconfiado absoluto. Y luego resulta que eso sería el comportamiento, en realidad sería el comportamiento del agente racional programado en un ordenador, maximizar su propio beneficio y le importa un pito el de los demás. Pero en la práctica resulta que hay comportamientos intermedios, o sea, pese a saber que estás jugando con otro oponente, la gente va cambiando de comportamiento en algunas ocasiones. ¿En cuántas? ¿En muchas? ¿En pocas? Bueno, pues parece ser que hay gente que coopera la mitad y la otra mitad, y los demás están pues por cooperar algunas veces y traicionar otras, pero ¿cuántas? El grupo más numeroso lo hace como agente racional, o sea, no cooperó nunca. Pero mucha gente trata de cooperar al menos una vez. Dime. Efectivamente, pero esto es un histograma de cuántas... Bueno, pregunta a los de casa, pregunta a vuestro compañero. Hombre, pero eso lo hacen porque hay más intentos. A la primera nadie cooperaría, efectivamente. Probablemente ese histograma solamente representa el número de veces que han cooperado, no en qué orden lo han hecho. Sería interesante también analizar el orden, ¿vale? Seguramente en el experimento estarán todos los datos, tal. Pero esto es... a ver, hay gente que coopera siempre, otra que nunca, y luego de los demás probablemente empiecen no cooperando y alguna que otra vez sí que lo hagan, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué alguna vez lo hacen? Porque están pensando en el comportamiento general del grupo. Toman una decisión optimista, es decir, saben que seguramente alguna vez al menos habrá alguien que cooperará. Entonces me conviene a mí también cooperar para... Como un 20% de las veces, más o menos. Sin ningún tipo de comunicación. ¿Vale? Vale, habéis entendido la idea, ¿no? Voy a hacer las matrices de juego del prisionero y de... Sí, bueno, de esto, y lo representaremos como equilibrio y a ver qué pasa. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir en su lugar
Bueno, no sé qué tal se habrá visto el vídeo, qué tal se habrá grabado, pero en fin, es igual. Como lo tenéis ahí en el este de YouTube, luego le dais, que son 5 minutos, y lo volvéis a ver con cuidado y en paz. Seleccionar ventana o pantalla. Seguir. Vale. Dadme la luz otra vez, que si no, no voy a ver nada. A ver. Vale, ahora sí. A ver, lo tenía por aquí en alguna parte. Aquí, el dilema del prisionero. Vale, vamos a ver. En las tablas que yo os puse. A ver, oh, perdón. Vamos a ver. ¿Qué hago yo aquí? Tabla para A calla y A confiesa. B calla y B confiesa. Uf, ahí, ¿qué hago? Un momento. A ver que se me ha liado esto. B calla y B confiesa. Tabla para B. B calla, B confiesa, A calla y A confiesa, ¿vale? Las probabilidades serán, si ambos callan, 1 año de prisión a cada uno. Si A confiesa y traiciona a B, él sale libre. Si A calla y B le traiciona, -9. Y si ambos confiesan, -6. Y aquí lo mismo, si B calla y A calla, entonces -1. Aquí, si B calla y A confiesa y traiciona, -9. Si B confiesa y A calla, esto de aquí es un -6. ¿Vale? Es un -6 esto. A ver qué he puesto aquí. No, esto está mal, esto está mal, esto está mal. A ver, A confiesa y B calla, 0. ¿Vale? A confiesa y B confiesa, -6. Esto está claro. A confiesa y B confiesa también es -6. Y este de aquí es el que está mal. ¿Vale? Si B confiesa y A calla, entonces él sale libre, efectivamente, 0. ¿Vale? Esto es la tabla. Bueno, minimax. -1 y -9. El mínimo. -9. Aquí, el mínimo. -6. ¿Cuál es el máximo de estos dos? -6. Luego, por tanto, es esta de aquí. Y este -6 se encuentra ahí. Para el otro, -1 y -9. Mínimo -9. Aquí, mínimo -6. Es esta de aquí, ¿vale? Y
estamos aquí, ¿vale? Hay equilibrio de Nash. ¿Quién está en circulito en la primera tabla? A confiesa, B confiesa. ¿Quién está en circulito en la segunda tabla? B confiesa, confiesa, que es la misma jugada. Por tanto, sí hay equilibrio de Nash. Y es que ambos confiesan. ¿Vale? Pareto. A ver. A calla y B calla es -1, -1. Luego estamos aquí. ¿Vale? A calla y B confiesa, ojo que las tablas están traspuestas, es -9, 0. ¿Vale? Esto es A y esto es B. -9, 0. Estaría por ahí. Vaya, no lo he dibujado demasiado bien. Voy a dibujarlo así. ¿Vale? Esto estaría -1, -1. Esto sería -9, 0. El otro sería 0, -9. ¿Vale? Y el otro sería 0, 0. ¿Vale? Envolvente convexa. Envolvente convexa de esto. Vale. Ay, perdón, sí, ¿dónde estamos? Ah, sí, 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 sí. Mira, voy a borrarlo todo, que yo estoy. Vamos a borrar aquí. ¿Vale? Exactamente. Es A confiesa, B confiesa es -6, -6. Luego, efectivamente. Vale. Tenemos un -9, -1. No, perdón, a ver. A calla y B calla. -1, -1, ¿no? Sí. Luego el otro es un -6, -6. Ahora un -9, 0 y un 0, -9. ¿Vale? Bueno, esto quedaría más hacia adentro, en realidad. Esto quedaría como por aquí. ¿Vale? La envolvente convexa, ese triángulo. ¿De acuerdo? Conjunto de Pareto, este punto y este punto. ¿Cuál es el punto de utopía? 0, 0. Esto de aquí sería el punto de utopía. ¿Cuál es el punto del conjunto de Pareto más cercano al punto de utopía? -1, -1. ¿Y eso qué es? Que ambos callen. ¿Vale? Entonces, esto es el punto óptimo, que es ambos callan. Luego, el equilibrio de Nash consiste en que ambos confiesen y en cambio el equilibrio de Pareto consiste en que ambos callen. Pensar que si ambos callan, lo que se obtiene es el máximo beneficio global para los dos en su conjunto. ¿Vale? Esa era la diferencia. Bueno, ¿qué pasa si introducimos información? Pues ya lo hemos visto un poco en el vídeo. Cuando se juega con varios, aunque la información sea incompleta y tal, pues se hacen suposiciones acerca de lo que hará el grupo. Pero ¿y si hay suposiciones concretas acerca de lo que hará el otro? Bueno, el juego que os voy a poner ahora es un vídeo en inglés y este está sin subtítulos. Entonces lo voy a explicar un poquito antes de empezar para ver cómo va. El juego se llama Split or Steal, partir o robar. Y consiste en que tienes a dos jugadores uno frente a otro. Y cada uno de ellos tiene delante dos esferas. Entonces llegan allí, se sientan, abren las esferas, cada uno las suyas, y las miran por dentro. En una dice split y en la otra steal. Una es partir y otra es robar. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Al cabo de un cierto tiempo, abren una esfera a los dos a la vez
Y entonces, vamos a ver, el asunto es, hay un premio de cierta cantidad de dinero. Si ambos han hecho split, partir, se parten el premio por la mitad. Si uno hace split y el otro steal, el que ha hecho steal lo roba, se lo queda todo. Y el de split no se lleva nada. Y si ambos hacen steal, ninguno de los dos se lleva nada. Pensad qué haríais. Cuidado, split. Split sin nada los dos, claro, sí, si yo hago partir, split, y tú robas, entonces tú te quedas todo. Exactamente. Si intentan robar los dos, nadie se queda con nada. ¿Vale? Si uno parte y el otro roba, se queda con todo. Y si los dos parten, mitad y mitad. ¿Vale? Claro, no sabes qué va a hacer el otro. A ver. Bueno, una cosa, uno de nuestros compañeros pregunta en el chat antes de seguir si habrá clase el lunes. Sí que habrá clase, si hay clase el lunes, en principio tenemos clase. Vale. Bueno, entonces, vamos a ver en el vídeo qué es lo que hace, porque, cuidado, eso es sin información, pero, imagínate que puedes hablar con el otro durante un momento. ¿Qué harías? Intentar convencerle de que parta, ¿no? Decirle que tú vas a partir e intentar convencerle de que parta. Pero claro, ¿te fías o no te fías? Porque el otro partirá o no partirá. Bueno, pues un tío en un concurso inglés hizo una cosa verdaderamente brillante. Y la vais a ver. Voy a compartir el... A ver. Vale. Vale, sí, este es. A ver un momentito que lo pare. Y voy a compartir la pantalla del vídeo para vuestros compañeros de casa. No sé, ya digo, no sé qué tal se oirá exactamente. No sé qué tal se va a oír el vídeo. Pero si no, lo veis también en el enlace que está ahí puesto, en la aula virtual. Compartir. Aplicación pantalla. mPlayer. Vale, permitir. Vale, ya lo estáis viendo. Le voy a dar y a ver si desde casa se oye también el sonido. Casi que intentaría... Back to golden balls. After a run of big cash balls, Ibrahim and Nick now have £13,600 in front of them. We know they've got it, but the golden question is, can they keep it? Ibrahim and Nick, you now face a very straightforward choice, but it's a choice that could make one or both of you extra wealthy, but it could also lose both of you everything that you have fought for today. They have to decide to split or steal. Ibrahim, Nick, you have two final golden balls in front of you, and they are the most important golden balls of the game. You each have a golden ball with the word split written inside. You both have a ball with the word steal written inside. You will know which is split, which is steal, because you're going to have a look. If you both pick the split ball, you split the 30,600 and you go home with 6,800 each. If one of you chooses the steal ball and the other chooses the split ball, whoever chooses the steal ball goes home with the whole lot, 13,600. But if you both choose the steal ball, you leave today's game with what you came with. Nothing. A ver si digo a ver,
Habéis entendido las cosas, ¿no? Les ha dicho si ambos partís, mitad cada uno. Si uno parte del otro lado, se lo lleva todo. Y si no, y si robáis los dos, os vais a casa con exactamente lo mismo con lo que vinisteis. Nada. Vale. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? It's the ultimate test of faith, trust, and let's face it, greed. Take a moment to look at the balls in front of you so you know for definite which is split and which is steel, but obviously keep them concealed from each other. Just have a look. Ahora les permite que las miren, ¿vale? Cada uno sabe dónde está la suya. Okay. It's the easiest choice, but the most difficult one. What I want you is to spend half a minute talking to each other about what you both should do. Nick? Les da un rato para que hablen ahora. Abraham, I want you to trust me. 100% I'm going to pick the steel ball. Sorry, I'm going to choose the steel ball. You're going to take. I want you to do split, and I promise you that I will split the money with you. Well, after you took the steel. Yeah. You're going. ¿Has entendido lo que le ha dicho? Dice, voy a decidir, dice, bien, ya, no quiero hablar más, voy a elegir robar. Y el otro se queda, ¿cómo que va a elegir? Y cuando haya robado, entonces te prometo que partiré el dinero contigo cuando acabe el programa. ¿Vale? ¿Vale? Claro, se tiene que fiar, este se tiene que fiar del otro. Pero si no se... Pero, ¿qué pasa? Si no se fía y parte también, los dos se van sin nada. ¿Qué hacemos? I'm going to take steel. Yeah. I'm going to take split. Yeah. So you take the money, And I will split it with you. after the show. Yeah. I promise you I'll do that. If you do steal, we both walk away with nothing. I'm telling you 100% I'm going to do it. I appreciate that. Right, I'll give you another alternative. Le dice, te prometo que voy a hacer esto. Sí o sí. Por tanto, tú sabrás lo que haces. Si haces split, nos vamos los dos sin nada. Y es peor. Entonces, ¿qué? Entonces, este intenta al otro, ahora el otro intentará convencerle de que bueno, eso no puede ser. Why don't we just both pick split? I'm not going to pick split. I'm going to steal. Abraham, honestly, 100% I'm going to steal. It's in your nature to steal. No, I'm honest, and I'm going to tell you. You're an honest man. I am. That's why I'm telling you I'm going to steal. If you do split, then I will split the money. I can't see myself doing that. Okay, well I'm going to steal, so we're going to leave with nothing. Vale, le dice, bueno, es que lo voy a hacer de todas maneras, hagas lo que hagas, así que o nos vamos los dos sin nada o aceptas esto y luego te daré la mitad. Es lo que hay. Y entonces dice, pero es que usted no es honesto y tal. Sí, yo soy honesto, te digo exactamente lo que voy a hacer. No estoy engañando a nadie. Where's your brains coming from? I can't work out. I know that I'm a decent guy, and I will split the money with you. Well, we should just both split then. No, I'm going to do steal. There is no legal I know there is. for him to give you the money. Of course. If I gave you my word, now let me tell you what my word means. Okay. My father once said to me, a man who doesn't keep his word is not a man. He's not worth nothing. He's not worth a dollar. I agree. ¿Qué hace el otro? Convencerle de que dice, es que yo soy un hombre, no estoy diciendo, yo también lo soy y mi padre me enseñó que la palabra de un hombre es la palabra de un hombre y te aseguro que yo elegiré split, si tú también, y así nos lo partimos normal y tal. Y este dice, no, de ninguna manera. So, Abraham, I'm going to steal. So you've got the choice. Either steal, and we both walk away with nothing. Because you know, I've told you my intention, and I've told you that I will split the money with you, Abraham. If I gave you my word that I was going to split, I would split. And you're going to take steel. So the only way you can guarantee to walk away with 6,800 is by is to sharing. guarantee that you both put the split ball in. And I do now have to push you for a decision. It's a tough one. We've lost it. We've lost everything. Okay. Class then. We're walking away with no money because you're an idiot. No, that's right. You're an idiot. That's what's right. You're an idiot.
Me está casi insultando, pero es que me está poniendo una situación absolutamente insostenible. Esto que hacemos y tal, y el presentador les advierte, ojo, la única garantía absoluta de irse con los dos con la mitad es que hagan los dos split. Lo otro ya no es una garantía del programa, es una garantía que le da uno de los concursantes al otro. Y ya está. This can go on all night, and these people have got to get up for breakfast. Nick, choose split or steal. Ibrahim, choose split or steal. Now, please. Choose a ball. Right, I'll tell you what, I'm going to go with you. Okay. I'm going to go with you. I promise you, You cannot change your balls now. Split or steal? Yes! Congratulations, you're split and each succeeds. ¿Este es el resultado? ¿Por qué la estrategia es perfecta? Claro, efectivamente, vamos a ver, se trata, que decir, aquí jugamos con información. Entonces, el asunto es, este más joven, el más grueso, ¿vale? Ha decidido que le dice al otro que va a robar. ¿Para qué? Para asegurarse absolutamente de que el otro va a tener que coger partir. Ahora ya no tiene que fiarse de él. Le ha puesto en una tesitura en la que no tiene más remedio que escoger partir. Entonces yo también escojo partir y nos llevamos a mitad, que era lo que yo venía desde el principio. O sea, que no es que fuese deshonesto. En realidad él quería partir, pero tenía que asegurarse absolutamente, sin conocer al otro, de que no había más remedio que el otro también. Así sabe absolutamente que no ha hecho el ridículo, primero, y que además se va a llevar la mitad seguro. Es brillantísimo, ¿eh? Entonces, claro, con información ya veis que cambia todo. Sin información, ¿qué haces? ¿Qué habríais hecho vosotros sin información? Seguramente ir a robar y tratar de convencer al otro de que parta. Claro. Claro. Efectivamente, sí. Exactamente. Entonces dice vuestro compañero, bueno, ¿qué pasa si el otro es autodestructivo? Efectivamente, no puedes garantizar que no lo sea. Pero, quiero decir, entre el comportamiento autodestructivo y el comportamiento cooperativo, queda una zona de sombra en medio. ¿Vale? Si la zona de sombra tratas de moverla hacia el comportamiento cooperativo por obligación. ¿Vale? Asumiendo, eso sí, que hay un cierto riesgo de comportamiento autodestructivo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Bueno, terminamos ya con esto. Ahora este está enfadadísimo porque le ha mentido, claro, pero al fin y al cabo se va con la mitad, así que se queda contento de todos modos. Way, and a market trader you can really trust. Congratulations to you both. I've been Jasper Garrett. This has been a remarkable game. They've been lovely. Vale, ya está, ¿eh? Bueno, vale, pues vamos a dejar 5 minutos, ¿vale? Y luego empezamos ya con el siguiente tema. Iniciar grabación. Vale. Bueno, iba a empezar con el primer tema, pero he pensado que quedan aún alguna cosa más que hacer aquí, que es las tablas, precisamente para que veáis las tablas para Split or Steal, ¿vale? Que son fáciles de hacer. Vale. Y aquí es A, Split, A, Steal, B, Split, B, Steal, y luego lo mismo aquí es B, Split, B, Steal, A, Split, A, Steal. Vale, hemos quedado que era,
Bueno, la cantidad C eran 13.600 libras, pero vamos a ponerle un símbolo C cualquiera, ¿vale? A parte y B parte. ¿Cuánto se lleva A? C medios. A parte y B roba. ¿Cuánto se lleva A? 0. A roba y B parte. A se lleva C. Y los dos roban. A se lleva 0. Aquí lo mismo. Aquí tenemos C medios, 0, C y 0. Vale. El mínimo, 0. Aquí el mínimo también 0. ¿Vale? El máximo, cualquiera de los dos, en principio. Entonces no se puede uno decidir. Aquí lo mismo. El mínimo es 0. El mínimo es 0. El máximo, cualquiera de los dos. Luego, en principio, no hay equilibrio en as. No obstante, si tomara la decisión de hacer este máximo de aquí, aquí tendría esto, y si tomara la decisión de tomar como máximo este de aquí, aquí tendría esto, y entonces sí que habría una casilla común, ¿vale? Si hubiera equilibrio en as, sería A still, B still. Porque en estos, los dos tienen su mínima pérdida, que es 0. Pero claro, no parece muy inteligente, ¿no? Pareto. La representación aquí sería 0, 0, C medios 0. A ver, bueno, perdón, 0, 0, luego C, 0. ¿Vale? Aquí sería 0C y aquí sería C medios, C medios. ¿Vale? Estos son los puntos. A ver, aquí, ¿cuál es la envolvente convexa? Pues claramente el triángulo. ¿Cuál es el punto de utopía? CC. ¿Cuál es el punto óptimo? Que es el que más cerca está, ¿vale? Está a esta distancia, estos de aquí están más lejos. Luego, en el conjunto de Pareto sí hay un punto óptimo. Sí hay punto óptimo. Y es A split, B split, o sea que se partan, ¿vale? Como veis, siempre suele tender, igual que en el otro caso, al beneficio común. Modificación. Imaginemos que las tablas no son exactamente estas, porque en realidad están estas tablas bien. Estas tablas consideran única y exclusivamente el beneficio económico. Habría que corregirlas un poco. En el split está claro que este medio es para cada uno, ¿vale? Si yo robo y mi compañero parte, yo me quedo con C y ya está. Si los dos robamos, nos quedamos con 0. Pero aquí, en que yo parto y mi compañero roba, eso es un 0 para mí. Sí, en términos económicos yo me voy con 0. Pero es que encima de irme con 0, ¿qué ocurre? Que el otro, bueno, sí, vale, que el otro se los lleva, pero sobre todo que yo estoy pasando vergüenza, ¿no? He quedado como un idiota por colaborar cuando mi tal. Entonces aquí la gente no le gusta pasar vergüenza. Entonces, en realidad, aquí habría que poner una cierta cantidad que tú estarías dispuesto a pagar para no pasar esa vergüenza. Digamos 1/10 de la cantidad total, por poner algo, ¿vale? O sea que en realidad aquí habría que poner un menos C décimos. Y aquí, que B parte y A roba, entonces B lo mismo, ¿eh? Aquí sería un menos C décimos, por ejemplo, por poner algo. En ese caso, ¿cuál sería el mínimo? Aquí sería menos C décimos.
Aquí también el mínimo sería menos c décimos. Y aquí el máximo entre 0 y menos c décimos, aquí sí que sería este. Aquí sí que hay claramente un equilibrio de Nash, ¿vale? Si consideramos la penalización por no hacer el ridículo, entonces sí que tienes claramente un equilibrio de Nash, que es este. Y en Pareto, ¿qué ocurre? Pues que el punto C0 y tal, este punto de aquí, se va un poquito hacia abajo, al 0 menos c décimos, o sea, se va por aquí. Y este punto se va por aquí. El polígono ahora sería este. El polígono sería este. ¿Y cuál sería el punto óptimo? Exactamente el mismo. ¿Vale? Bueno, esto estaría un poquito más abajo, el punto de utopía, pero el punto óptimo sería el mismo. O sea que incluso si introducimos la penalización, o sea, lo que tú estarías dispuesto a pagar por no pasar vergüenza, entonces el equilibrio de Nash sí que sería claro en robar los dos, y el equilibrio de Pareto también seguiría siendo partir los dos. ¿Vale? Y ahora, para terminar ya definitivamente el tema, uno que puse en un examen de año anterior. A ver, esto vale, el equilibrio de Nash y el equilibrio de Pareto valen para juegos de suma no nula. ¿Vale? ¿Qué ocurriría si tratáramos de aplicar el equilibrio de Pareto a un juego de suma nula? Y decía la pregunta, ¿por qué no es posible, o al menos no es útil, aplicar el equilibrio de Pareto a un juego de suma nula? Hay que hacer, entonces, la idea de la pregunta era, háganse unas tablas ficticias, inventaros un juego ficticio con unas tablas ficticias para un juego de suma nula y representarlo para ver por qué el criterio de Pareto no es útil. ¿Vale? Vamos a inventarnos dos tablas. Tabla para elección A1, elección A2, elección B1, elección B2. Tabla para B. B1, B2, A1, A2, ¿vale? Aquí imaginemos que hay A, B, C, D. ¿Qué debería haber aquí? En A1, B1 menos A, ¿vale? En A2, B1 menos C. Aquí debería haber menos B y aquí debería haber menos C. O sea, la tabla es traspuesta y cambiada de signo. Y si, como es más cómodo para representar el conjunto de Pareto, la representamos no traspuestas, tendríamos A, B, C, D, y aquí tendríamos menos A, menos B, menos C, menos D. ¿Vale? Entonces tendríamos un punto A menos A, B menos B, tal. ¿Dónde quedan? O sea, estos puntos son siempre de la forma X menos X. ¿Vale? O si lo representamos en forma de recta, igual a menos X. ¿Dónde quedan esos puntos? Ahí. ¿Vale? Todos estos puntos, en un juego de suma nula, todos los puntos quedarían por ahí. ¿Vale? ¿Cuál es la envolvente convexa? La propia línea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, todos los puntos, todas las jugadas forman parte del conjunto de Pareto, por lo cual no puedes elegir ninguna que mejore simultáneamente a los dos. Por tanto, el conjunto de Pareto no es útil en este caso. ¿Qué va a hacer inmediatamente? El jugador A tratar de irse para allá y el jugador B tratar de... o al revés, el jugador A tratar de irse para allá y el jugador B tratar de irse para acá. ¿Vale? Con lo cual no es particularmente útil ni ilustrativo el usar el criterio de Pareto en juegos de suma nula, porque tienes todos los puntos sobre una misma línea. Eso inmediatamente, alguien se dio cuenta que inmediatamente se inventaba esas tablas y decía, me caen aquí. ¿Vale? Por eso, o sea, no lo decía así por las buenas, sino decía, inventaros unas tablas y tal y representar. Y al representar es como se ve claramente qué es lo que pasa. Bueno. Bien. Pues nada, tema 4. Representación del conocimiento. Esto tiene 3 puntos. La representación, razonamiento en inteligencia artificial. La introducción muy breve. Y luego 2 subpartes importantes.
que es la representación de razonamiento con conocimiento preciso y con conocimiento impreciso. Los programas de ordenador que resuelven problemas siempre se basan en algoritmos más estructuras de datos igual a programas. El libro más clásico de toda la programación de cuando yo era joven, y esto bueno, no empezaba, ya había muchos años de programación, pero el libro más clásico de entonces era un libro de un alemán, Niklaus Wirth, que era el inventor prácticamente el inventor de la programación estructurada, y la desarrolló en un lenguaje que llamó Pascal entonces, que hoy prácticamente está en desuso, pero que luego fue la influencia de otras muchas cosas. Vino de Algol y luego influyó mucho a C, etcétera, en la programación procedural clásica. Y el libro se llamaba Algoritmos más estructuras de datos igual a programas. Y estos son programas clásicos que encuentran la solución. Generalmente se usan para algoritmos que sabemos que tienen una solución, y lo que se hace es ejecutar el algoritmo por orden hasta encontrar la solución requerida, y si hay más de una, el algoritmo las encuentra todas en cualquier caso. Pero ¿qué pasa? En problemas típicos de inteligencia artificial, estos algoritmos clásicos que usan solo la naturaleza y estructura de los datos de entrada no son suficientes. Había que poder codificar reglas sobre el ambiente, sobre las restricciones, o sea, conocimiento heurístico. La función H que os puse en el algoritmo A estrella o en el algoritmo Minimax, etcétera, no recorre todas las posibilidades, sino que hace una estimación razonable basada en el sentido común. Y esto es lo que diferencia esencialmente los programas en inteligencia artificial de los programas clásicos, en los cuales no aparece una heurística porque todo lo que hay es un algoritmo que va siguiendo el camino hasta llegar al final. Al usar conocimiento heurístico, no te garantizas que la solución a la que llegas sea la óptima. Será la óptima según tu heurística. Incluso en el A o el A estrella, lo que haces es optimizar la función. Pero claro, ¿quién te dice que tu heurística, primero, que es admisible? Si no es admisible, ni siquiera llegarás al óptimo. O no puedes garantizarlo. Y aun siendo admisible, llegarás al óptimo de esa función. ¿Qué pasa? Que la combinación de reglas y restricciones trae una expresión combinatoria y requieres alguna manera de poder aplicar las reglas de modo eficiente. Y eso es razonamiento. Razonamiento es la aplicación de modo eficiente de las reglas heurísticas que tienes para resolver el problema. En ahí tenemos más bien que en lugar de algoritmos y estructuras de datos, lo que tenemos es conocimiento más razonamiento más datos, te da programas de inteligencia artificial, que son los que encuentran o tratan de encontrar no la solución, sino una solución, si puede ser la mejor y si no al menos una solución aceptable. Es por tanto necesario encontrar una forma de separar la representación del conocimiento de los algoritmos que lo manejan. Y eso ya lo hemos visto en temas anteriores. Cuando yo representaba el conocimiento, ¿qué hacía? Buscaba una estructura que pudiera mi mundo real en la memoria de un ordenador. Y eso muchas veces eran grafos o árboles. El problema del viajante, el ajedrez, los juegos, la no sé qué. Al final terminábamos representando por estados y de hecho vimos un tema, básicamente la primera parte del tema, que era sistemas con estados. Os recuerdo que era el estado la representación en la memoria del ordenador de una situación del mundo real, de tal forma que toda la información relevante estuviera representada. Por eso decía que el estado tenía que tener la información relevante y no más. Estado del ajedrez, el estado del tablero y las fichas que hay en cada casilla. Pero si pretendes que un robot las mueva, entonces también su masa, su situación, su localización, etcétera, etcétera. O sea que para cada problema el estado tiene lo que es imprescindible para resolverlo y que vas moviendo de un nodo a otro del grafo de estados mediante la aplicación de operadores. Bueno, pues para eso necesitas estructuras de datos que puedan acomodar conocimiento muy genérico, que te puedan resolver tanto un problema de ajedrez como un problema de otro juego, como un problema de economía, etcétera. Y algoritmos que puedan actuar sobre esas estructuras sin que importe tanto el contenido. O sea, no importa si modelizas un juego, un tratamiento médico, una inversión en bolsa. Esos algoritmos son el razonamiento y su función es extraer conclusiones o realizar predicciones. Veremos primero qué formas hay de representar el conocimiento preciso, o sea, que se conoce sin ninguna ambigüedad, y cómo se puede razonar con él. Y luego trataremos de abordar el problema del conocimiento impreciso o incompleto y cómo la imprecisión o el desconocimiento se va a propagar a las conclusiones y a las predicciones. Si tienes conocimiento impreciso, lógicamente es fácil de entender que tus conclusiones también van a ser imprecisas. ¿Es posible, por lo menos, acotar la imprecisión? Decir que tu resultado va a ser este con cierta probabilidad y este otro con otra probabilidad.
o que el resultado va a estar en este intervalo, por ejemplo. Esa es la idea del razonamiento impreciso. Vamos a empezar por el más claro, el razonamiento preciso. Bueno, ¿qué formas hubo para representar el razonamiento preciso en cualquier ámbito de conocimiento? O sea, yo lo que pretendo es poder representar cualquier rama del conocimiento, cualquier problema que se me pueda plantear y además razonar con ello independientemente de la naturaleza del problema. Aquí que tenemos cálculo proposicional, cálculo de predicados y después hechos y reglas y sistemas de producción. Entonces vamos a ver por orden estas cosas. De esto de aquí, algo ya visteis en primero. Proposiciones lógicas y cosas de ese estilo y lo voy a repasar. Y esto de aquí es una formulación factible porque claro, aquí tenemos un coste computacional y otros problemas que ahora voy a comentar bastante grandes. Los hechos y reglas y los sistemas de producción se intentó resolver esto, ¿vale? Aquí tenemos un problema computacional. Básicamente el razonamiento se vuelve, de hecho es un problema NP completo, o sea que crece exponencialmente con el número de premisas que tienes. Y entonces esto trata de resolverlo, el problema computacional, con soluciones específicas que ya tienen más que ver con la naturaleza concreta del problema que estás tratando de modelizar. Bueno, pues vamos a empezar por las proposiciones lógicas. Definiciones. ¿Qué es un cálculo lógico? La primera definición es proposición atómica. Una proposición atómica es una afirmación o una negación que no puede ser descompuesta o que decides que no vas a descomponer. Representa enunciados lingüísticos que se supone que no tienen estructura interna. Cosas como me gusta la lógica, algunas clases son aburridísimas, no diré cuáles, todo hombre es mortal, etcétera, etcétera. Cuando tú haces una proposición, simplemente la afirmas, la dejas ahí y a partir de ahí vas a trabajar con ella como un todo. Se llama fórmula válida a una cadena de símbolos que va a contener solo proposiciones atómicas y símbolos de una lista finita conocida que sea sintácticamente correcta. Para entendernos, las fórmulas es lo que vais a ver en lógica uniendo proposiciones mediante conectivas como and, or y not. Tú tienes proposiciones atómicas y vas a unirlas por conectivas. Por ejemplo, me gusta la lógica y algunas clases son aburridísimas. O me gusta la lógica y no, algunas clases son aburridísimas, etcétera. Vas a poner modificadores que van a unir estas proposiciones atómicas. Y no los vas a poner de cualquier manera. Hay cosas que son correctas como proposición lógica construida así y otras que no lo son. Entonces, a las que son correctas, diremos que son sintácticamente válidas en una cierta sintaxis que tienes que definir. Ahora pondré ejemplo porque si no tampoco esto se va a ver claro. De todas estas fórmulas que estás construyendo, con las proposiciones atómicas y las conectivas, algunas de ellas, bueno, primero, de las que sean válidas, es decir, estén sintácticamente bien construidas, algunas de ellas las vas a elegir y vas a decir que son axiomas. El axioma es una fórmula válida que pertenece a un conjunto inicial dado. Ojo, no estoy hablando para nada y seguro que ya estáis pensando en que axioma es la proposición que es cierta siempre o no sé qué. No he hablado para nada de certeza o falsedad. Únicamente estoy hablando de proposiciones y de que algunas de ellas las coges, las pones en un conjunto y dices que esas son los axiomas. Ahora tenemos reglas de deducción, que es una regla sintáctica que generará una fórmula a partir de otras fórmulas. Sintáctica quiere decir, vas a mirar cómo están construidas las fórmulas y si están construidas como dice la regla, las vas a combinar y vas a generar otra. Y ya está. No estamos hablando de si son verdaderas, ni de si son falsas, ni nada parecido, solo si tienen o no tienen cierta forma. El teorema es una consecuencia lógica cuyas premisas son axiomas, otros teoremas o ambos. Esto, esperaos un poquito que voy a poner el ejemplo, si no, no se va a ver. El cálculo es el conjunto de reglas sintácticas para definir algorítmicamente la fórmula válida y, bueno, vamos a ver. Se llama proposición del primero. La formulación más simple para la lógica es el cálculo proposicional.
¿Vale? Esto es la primera formulación para la lógica. Y es la más simple. Para definir un cálculo, como hemos visto en la transparencia anterior, yo tengo que decir cuáles son sus proposiciones atómicas, cómo se construye una fórmula válida en ese cálculo, cuáles de las fórmulas elijo como axiomas y cuál o cuáles son mis reglas de deducción. A partir de ahí tendré teoremas y tendré, ¿vale? Cuando lo tenga todo junto tendré el cálculo y tendré teoremas. Una afirmación o negación, vamos a ver, que involucra a una entidad expresamente mencionada. Por ejemplo, una proposición es, me gusta la lógica, hoy no ha llovido, pero sin embargo no consideraríamos una proposición todos los pájaros vuelan, porque involucra a un conjunto de objetos. Algunas aves nadan, porque involucra también a algún conjunto de objetos. Te está refiriendo a una parte del todo. Entonces eso no va a formar parte del cálculo proposicional. Va a formar parte de la segunda clase que veremos el lunes, que se llama el cálculo de predicados. Pero por ahora, únicamente lo que tenemos son proposiciones que no puedes descomponer. Me gusta la lógica, hoy no ha llovido, etc. Y cada proposición la vamos a representar como una letra. Por ejemplo, me gusta la lógica, la vamos a representar por la letra A. Otra proposición la vamos a representar por la letra B. Y así todas las que queramos. Todas las proposiciones que podamos hacer las vamos a representar por letras. Cuando las agotemos, emplearemos símbolos que empiezan por una letra seguida de un número, A1, A2, a tal, con lo cual tenemos todas las proposiciones que queramos representar. Cualquier proposición que se nos ocurra, le damos una letra o una letra y un número y la repetimos. Entonces, a esto de A1, A2, también lo llamaremos letra proposicional, aunque sea una letra más un número, ¿vale? O más números, lo que queráis. Bueno, ¿qué símbolos damos como válidos en el cálculo proposicional? Primero, cualquier letra proposicional, es decir, A, B, C, A1, A2, A57, C869, cualquier cosa de esas, eso es un símbolo válido. Y también van a ser símbolos válidos estos de aquí. And, or, not e implica. ¿Vale? Vamos a usar paréntesis por claridad, pero en realidad no son estrictamente necesarios. Si le damos prioridades a estas conectivas, las prioridades ya nos definen en qué orden se aplican y por tanto no son estrictamente necesarios esos paréntesis. Pero por claridad a veces los pondremos, ¿vale? Y ahora, estos son los símbolos que vamos a usar y ningún otro. En el cálculo proposicional no se puede usar nada que no sea una letra proposicional y uno de estos cuatro símbolos, nada más. Con ellos vamos a construir fórmulas. Algunas serán válidas y otras no. ¿Qué es una fórmula válida? Primero, una letra proposicional por sí misma, A, C75, tal, eso es una fórmula válida de por sí. Si tú la dejas caer ahí, eso se considera fórmula válida. Y ahora, también son fórmulas válidas cualesquiera construidas de esta manera. Si A y B son fórmulas, la unión de ellas por una conectiva AND entre medio de las dos. De modo que A AND C75 sería una fórmula válida, ¿vale? O C7, ¿vale? Cualquier cosa de ese estilo. También, dos de ellas unidas por un OR. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que A y C75 era una fórmula. Pero ahora también A o C75 es una fórmula. Pero también A y A o C75 es una fórmula. ¿Por qué? Porque esto es una fórmula por la regla 2, esto es una fórmula por esto, y al estar unidas por tal, por la regla 1, también todo junto es una fórmula. Sin embargo, A AND OR B no es una fórmula válida. No corresponde a ninguno de estos esquemas. ¿Vale? Del mismo modo, cualquier fórmula válida con el not antepuesto es también una fórmula válida. Cualesquiera fórmulas válidas unidas por la conectiva implica son una fórmula válida. Y ahora,
Esas son todas las que hay. No puedes construir ninguna fórmula válida más que usando uno de estos esquemas. ¿Os queda claro? ¿Es esto una fórmula válida? Sí, lo es. Ahora bien, ¿cómo se interpreta? ¿Así? ¿O así? ¿O de alguna otra manera? ¿Vale? Pues eso hay que decirlo poniendo los paréntesis o bien estableciendo prioridades para los operadores. Si el operador OR es más prioritario, esta sería la interpretación correcta. Si el operador AND es más prioritario, sería A, AND, y ahora, exactamente, entonces sí se interpretaría, si el operador AND es más prioritario, se interpretaría de esta manera. ¿Vale? Primero haces los ANDs, ¿vale? Y luego los ORs. Bueno, entonces depende, ¿eh? En principio, en la mayoría de tal se considera el operador AND prioritario sobre el OR. Pero, por ejemplo, ya sabéis que en Prolog se puede incluso definir. Tú te puedes definir las prioridades de tus operadores y tal, puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Tampoco es demasiado importante en este caso, si lo necesitamos pondremos paréntesis. Pero lo que sí que está claro es que siempre se puede distinguir lo que es una fórmula válida de lo que no lo es. ¿Vale? No existen más fórmulas proposicionales que estas. Y ahora, ¿qué falta? ¿Qué falta? Vamos a ver, para definir un cálculo, yo tenía que decir, primero, ¿cuáles son las proposiciones atómicas? ¿Cómo se construye una fórmula válida? Lo acabo de decir. ¿Vale? ¿Cuáles son los símbolos y cómo los debo combinar para decir si una fórmula es válida o no? Y ahora, ¿cuáles son los axiomas? ¿Cuál es la regla de deducción? Y a partir de ahí estableceremos teoremas. Axiomas. Los axiomas del cálculo proposicional son estos de aquí. Cuidado, estos no son exactamente, más que axiomas, en realidad se llaman esquemas axiomáticos. ¿Por qué? Porque cualquier cosa en donde A y B sean proposiciones válidas y estén unidas de esta manera, se considera un axioma. Es decir, que, por ejemplo, esto es un axioma. ¿Por qué? Porque es de la forma 1, sustituyendo A por la letra proposicional A y B por la letra proposicional B. ¿Vale? Pero esto también es un axioma. No he dicho en ningún momento que A y B tengan que ser distintas. ¿Vale? Y ojo, esto también es un axioma. Lo único que es obligatorio es que esto y esto sean iguales. ¿Está claro? O sea, cualesquiera proposiciones que sean de alguna de estas formas son axiomas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. El conjunto de axiomas lo eliges, vale, sí, lo eliges, pero lo eliges con idea, porque ahora lo que vamos a hacer es usar una regla de deducción que nos dirá que de dos proposiciones se saca una tercera, ¿vale? A esa tercera proposición la llamaremos la consecuencia lógica. Y la idea de una deducción es, empiezas con los axiomas, vas deduciendo consecuencias lógicas y luego vas usando otra vez los axiomas cuando te apetezca o las consecuencias que ya has deducido para sacar nuevas consecuencias lógicas. O sea que una consecuencia lógica siempre tiene que salir o de un axioma o de dos axiomas o de un axioma y de una consecuencia lógica anteriormente deducida. De modo que al principio todo empieza en los axiomas. Por eso es conveniente elegirlos debidamente. ¿Y por qué estos axiomas? Bueno, esto no puedo explicarlo con detalle porque además es complicadísimo, pero la idea de ello es al principio del siglo XX, fundamentalmente en Alemania, George Cantor, un matemático alemán que fue uno de los padres del análisis funcional, pero también de la lógica matemática, empezó a preguntarse
si las matemáticas podrían formalizarse de un modo realmente correcto. Ya sabéis que los matemáticos tienen pasión por los teoremas y las demostraciones y que todo esté claro y tal. ¿Cómo de claro puede llegar a estar? De alguna manera podríamos establecer una serie de axiomas que aceptaremos como válidos y una serie de reglas de deducción que nos lleven a poder deducir toda la matemática. Si las aplicamos correctamente, ¿podremos estar seguros de que todo lo que deduzcamos es correcto? ¿Podremos tener, más aún, podemos tener un procedimiento automático para deducir todo lo que es posible deducir de los axiomas? ¿Vale? Naturalmente ese conjunto de axiomas debería ser finito, no un conjunto de axiomas infinito, porque si no, ¿qué pasa? Que algo no lo sé deducir, pues no pasa nada, lo meto en los axiomas y como los axiomas los acepto de partida, todos felices. Pero no, ¿vale? Se trata de coger un conjunto finito y a ser posible pequeño de axiomas y a partir de ellos ir deduciendo. Esto lo planteó Cantor y era el objetivo declarado de lo que se llamó el programa finitista de Hilbert. Dos matemáticos británicos, bueno, David Hilbert y un matemático y filósofo, que a lo mejor sí que habéis oído, Bertrand Russell, se plantearon la posibilidad de construir un programa finitista. Es decir, vamos a poder construir unos axiomas a deducir toda la matemática y por ende también toda la lógica y por tanto hacer deducciones correctas en cualquier campo, etcétera, etcétera. Esto llevado hasta el extremo, lleva a una escuela filosófica, la filosofía analítica, con Wittgenstein, Frege y gente de esta en el Círculo de Viena al principio de Rudolf Carnap, al principio, era por los años entre 1910 y 1920 aproximadamente. Y llegaron a publicar un libro, Los Principia Mathematica, en el cual trataban precisamente a semejanza de los Principia de Newton, que era el libro que sentaba las bases de la física, ellos querían sentar las bases de la matemática con unos axiomas de los que se podía deducir todo lo deducible. ¿Vale? El resultado, es decir, era, primero, ¿son estos axiomas correctos? ¿Nos van a permitir deducirlo todo? Y sobre todo, las dos preguntas, ¿son completos? Es decir, ¿podremos con ellos llegar a deducir todo lo que es deducible y a declarar como falso todo lo que es falso? ¿Por qué? Porque si algo es deducible, primero, ¿qué requisito debería tener, os parece que debería tener un sistema de esta clase? Que fuera completo, claro, que de él fuera deducible todo, pero sobre todo y antes que nada y principalmente, ¿qué es lo que jamás debería pasar en un sistema lógico de esta clase? ¿Qué es lo más indeseable para un sistema lógico? No, ambigüedad, todavía peor hay algo. Que llegase, ¿y cómo sabes que es falsa? A ver, tú has llegado a una conclusión y has deducido los axiomas, pero verdadera y falsa, antes que verdadera y falsa, hay otro concepto todavía más nuclear en un sistema lógico. ¿Qué es? Claro, dice vuestro compañero, quien se contradiga, no, que no se contradiga. Eso se llama la consistencia del sistema. Es decir, que en un sistema lógico jamás puedas llegar a deducir simultáneamente una proposición y su negación. De hecho, es muy fácil ver que si un sistema lógico es de ese tipo, es decir, inconsistente, entonces toda proposición es deducible. Si el conjunto de axiomas es inconsistente, es fácil probar que cualquier proposición que te puedas plantear, cualquier proposición válida, es deducible, con lo cual ya no vale para nada, porque entonces no puede distinguir entre las proposiciones que serían verdaderas y las que serían falsas. Ojo, antes que verdad y falsedad, estoy hablando de deductibilidad y indeductibilidad, ¿vale? Entonces, lo primero debe ser consistente, si no, lo tiramos todo a la basura. Bueno, esto me refiero para sistemas lógicos que puedan dar cuenta pues, de la ciencia, de la tecnología, de cualquier conocimiento mínimamente tal. Ya sabéis que en general los abogados, incluso sobre todo los políticos y en general la gentuza de letras esta en general funciona con sistemas inconsistentes. A ellos les da igual, que ellos pueden decir una cosa y la contraria a la vez. Y si habéis leído como novela de ciencia ficción y si os gusta, el clásico de la ciencia ficción es 1984. Echadle un vistazo, leedlo, ¿vale? Porque lo que construye es precisamente eso. Una sociedad en la que básicamente se puede dar una verdad y la contraria simultáneamente y el concepto de posverdad que se está extendiendo, me estoy alejando del tema, pero el concepto de posverdad que se está extendiendo como fake news extendidas en redes sociales y tal, esencialmente lo que tratan, más que de mentir, es de crear inconsistencia, es decir, de que ya desaparezca toda distinción entre verdad y falsedad. Bueno, pues eso no lo querían para nada. Y ahora la segunda cosa importante, interesante de un sistema lógico sería ya la completud.
O sea, aparte de no poder deducir contradicción, querría que toda cosa verdadera pudiera deducirse y que toda cosa falsa pudiera deducirse su negación. ¿Vale? Bueno, pues este problema de podemos tener un sistema completo y consistente permaneció abierto desde que lo plantearon a principios de siglo hasta 1932, más de 20 años. Y acabó con un teorema importantísimo, el teorema de Gödel, que prueba algo bastante sorprendente, que todo sistema consistente es necesariamente incompleto. O sea que en él hay proposiciones que no se pueden demostrar, pero que tampoco puedes demostrar su negación. Y esto es extrañísimo, ¿eh? Y tienen consecuencias en inteligencia artificial. Vale, son las 11, corto aquí y ya continuaremos con esto. Veremos esto cómo se formaliza, haremos ejercicios de lógica y extenderemos ya a cosas más concretas porque estaba divagando demasiado. Bueno, corto la